tenemos un Bel Air, un Chevrolet Bel Air de 1957. Ese es un vehículo americano ya de lo más simbólico, quitando Cadillac y tal. Y bueno, este vehículo lo he adquirido hace 2 meses. Lleva un motor de 6 cilindros. Bueno, se matriculó en Madrid en 1958, en enero. Lo trajo un oficial americano a Torrejón. Y bueno, luego pues ha tenido bastantes dueños hasta que hace 2 meses lo he adquirido. Bueno, la matrícula es original del año, del 58. Lleva un motor de 6 cilindros. En aquella época también este motor también llevaba un V8. Bueno, este vehículo llevaba dos tipos de motorización. Llevaba el 8 cilindros y el 6 cilindros en línea. En este caso es un 6 cilindros. Está todo original. Este motor lleva desde 1938, se está fabricando siempre, lleva la misma base, hasta que en esta época los coupés empezaron a ponerlos ya con el V8. Originalmente este vehículo lleva discos de tambor, todavía no se habían inventado, hasta este año no se habían inventado los frenos de disco. En el mercado se puede conseguir todo lo que podemos ver, lo tenemos catalogado, todas las piezas. Este vehículo originalmente era de techo negro, pero bueno, en América se empezó a pintar de blanco para acompañar al embellecedor y quedaba mucho más bonito y bueno, se ha pintado de esa manera. Y luego, bueno, la tapicería también está restaurada, pero está hecha a su fiel de cómo salió de fábrica. Está todo íntegro por dentro, no le falta nada. Y claro, bueno, es peculiar, en este modelo es peculiar este pico que en los coupés se pronuncia más por la línea, en un 3 puertas queda más marcado. En esta época, mira, algo, igual la gente no lo sabe. Yo no sabía que hasta esta época, yo tengo coches anteriores y te das cuenta que los limpias no son eléctricos, son por admisión. ¿Sabes cómo trabajan? Hacen así. Van con muelles y hacen así. Chupan, se termina y vuelve para atrás. Y hacen... Y está en la admisión, lo que chupa el motor no es eléctrico, ¿eh? Es una cosa que sepáis. Yo he tenido el 38 y del 41 y son iguales. No son eléctricos, ¿eh? Esto va con el motor, es decir, tú con el motor parado, los limpios no te van a funcionar nunca. Porque esta manguera tiene que chupar. Está tirando el aire. Está tirando el aire y hace así. Suelta y vuelve a coger el aire. Y vuelve a coger el aire. Entonces, antes si lo limpias. Por ejemplo, suyo original no venía este servo. El freno suyo era aquel. Pero este servo se le ha colocado después para que pudiera tener freno, para que pudiera tener chicha en las 4 ruedas. Y poco más, no sé. Yo, por ejemplo, tengo en el año 41 tengo este motor, pero no tengo este filtro. Aquí lo que tengo yo son 2 carburadores en el otro.
Bogalusa. Yeah. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself? Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Don't you come back no more. Please, don't you come back no more. You cannot do this. Don't you come back no more. Please, come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Please, come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I have ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh baby, don't you treat me this way, 'cause I'll get back on my feet someday. I don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money, no just no good. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Buster? What you call me? You are ridiculous. What? Well, why don't you just pack your little suitcases and go on back to Bogalusa? Yeah. Well, I just may do that, baby. I just may go hit the road and try to find myself. Find yourself? Well, if you do, and when you do, get lost. Who, me? That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. Please, don't you come back no more. You cannot do this. Don't you come back no more.
I'll treat you right. Come to me, baby. Be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Okay, and that's the way it must be. Okay. Ya hemos terminado la séptima concentración de vehículos clásicos de Plencia. Desde Plencia Classic queremos en primer lugar agradecer al Ayuntamiento y a las entidades patrocinadoras su apoyo, puesto que lógicamente sin ellos este tipo de eventos es imposible llevarlos a cabo. Y cómo no, también a los participantes. Este año hemos contado con aproximadamente 200 vehículos inscritos entre coches y motos. Y a destacar, pues bueno, podemos destacar que la participación ha sido importante, el tiempo ha acompañado. La motocicleta más antigua ha sido una Vespa de 1950 y el automóvil más antiguo ha sido uno de 1929, pero en realidad el premio se lo ha llevado uno de 1946, puesto que tenemos una política que es que un mismo vehículo no repita 2 años seguidos premio, y lógicamente hemos tenido que dárselo al segundo clasificado, que ha sido un 1500 de 1946, aunque insisto, de antigüedad mayor ha sido un Chevrolet Ace de 1929. La gente yo creo que ha terminado contenta, el día ha salido bueno. Y bueno, pues desde aquí queremos en primer lugar convocaros a todos los aficionados a un próximo evento que vamos a tener el 14 de septiembre, que vamos a hacer en la Plaza del Astillero de Plencia, un monográfico de motos clásicas de competición, pero de especialidad de motocross y de enduro. Muchas gracias y hasta la próxima.